Curso avanzado de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 1. Oxigenoterapia. Expondremos la oxigenoterapia. El oxígeno es un fármaco que cuando se aplica con conocimiento, su administración puede ser uno de los tratamientos más importantes y benéficos que se puede proporcionar. La atmósfera aporta alrededor de 21% de oxígeno. Para una persona que carece de enfermedad o lesión, ese 21% es suficiente para apoyar las funciones normales. La vía por la cual el oxígeno se administra se ha modificado de modo notorio en los últimos años. La antigua suposición acerca de la provisión de oxígeno, según la cual a todos se les aporta una concentración alta de oxígeno con un sistema sin reciclamiento, sin duda ya no es válida. Los lineamientos del 2010 de la American Heart Association fueron una de las principales razones para introducir este cambio. Existen tres aspectos centrales a considerar y deben funcionar como guía para tomar decisiones sobre la administración de oxígeno. Al igual que cualquier fármaco, un paciente puede recibir una dosis muy baja o alta. El resto de los medicamentos se administra con base en la necesidad y el beneficio terapéutico. Debe tenerse esto en mente como concepto fundamental para la provisión de oxígeno. El oxígeno puede causar daño. La investigación actual indica que el oxígeno puede causar en realidad daño en situaciones de perfusión celular. En los casos del infarto cardíaco y el accidente cerebrovascular, partes del corazón y el cerebro se ven privadas de oxígeno. Como consecuencia, en las células se acumulan productos secundarios tóxicos de este metabolismo anaerobio. Cuando se restablece la perfusión en estas zonas, el oxígeno reacciona con radicales libres y otras sustancias para ocasionar daño celular e incluso puede desplazar estas toxinas a otras regiones del organismo. Si bien algunas células mueren como consecuencia del accidente cerebrovascular inicial o infarto del miocardio, son las células circundantes que aún tienen oportunidad de recuperarse las que se encuentran en mayor riesgo durante la reperfusión. El oxígeno debe administrarse con base en la evaluación general de la presentación del paciente y las posibles condiciones subyacentes. Los individuos con saturaciones de oxígeno por debajo de 94% y aquellos con signos de hipoxia o descompensación deben recibir oxígeno de acuerdo con su gravedad y con la intención de mejorar la saturación de oxígeno. No debe restringirse el oxígeno a un paciente con dificultad respiratoria, cualquiera que sean las lecturas de saturación de oxígeno. En un número significativo de casos, las puntas nasales son suficientes para incrementar la saturación y beneficiar al paciente con menos potencial de infligir lesión. Debe recordarse siempre ventilar más que oxigenar a los pacientes que se encuentran en insuficiencia o paro respiratorios. Es preciso conectarse oxígeno a la BVM, que es el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o a la mascarilla de bolsillo al tiempo que se ventila a los pacientes. Indicaciones. Los lineamientos del año 2015 de la American Heart Association hacen referencia a pacientes con síndromes coronarios agudos y accidentes cerebrovasculares
que no presenten saturación por debajo de 94%. No debe administrar oxigenoterapia. Las recomendaciones actuales para la administración de oxígeno en individuos con traumatismo no se han modificado y deben orientarse con base en el sentido común. En el caso de un paciente con una fractura aislada de tibia y peroné sin signos de choque o alguna otra lesión y una saturación de oxígeno adecuada, tal vez no sea necesario en lo absoluto, o si se administra solo debe hacerse mediante puntas nasales. No obstante, de manera similar a lo que ocurre con individuos con afecciones médicas, aquellos con traumatismos que muestran signos de hipoperfusión, dificultad respiratoria, hipoxia o todos ellos deben recibir oxígeno en concentración alta. Se ha reconocido que estos lineamientos nuevos y los futuros, cuya base sea la investigación actual, exigen una valoración del paciente y un juicio clínico sólidos para tomar decisiones relativas al oxígeno. Equipos y dispositivos. En campo, el equipo para oxígeno debe ser seguro, ligero, portátil y confiable. Algunos sistemas de oxígeno para uso en campo son fáciles de trasladar y pueden llevarse casi a cualquier sitio. Otros sistemas se instalan dentro de las ambulancias, de tal modo que pueda aportarse oxígeno durante el traslado al hospital. La mayor parte de los sistemas para provisión de oxígeno cuentan con varios elementos: tanques o cilindros de oxígeno, reguladores de presión y un dispositivo para administración que puede ser la mascarilla de no reinhalación o puntas nasales. Cuando el paciente no respira o su respiración es inadecuada, es posible utilizar dispositivos adicionales como la mascarilla de bolsillo, la BVM o dispositivo bolsa válvula mascarilla o un DVAORF o dispositivo para ventilación operado con oxígeno, con restricción de flujo para introducir el oxígeno a sus pulmones. Tanques de oxígeno. Fuera de las instalaciones médicas, la fuente regular de oxígeno es el cilindro de oxígeno, un tanque de acero o alguna aleación ligera sin uniones que se llena con oxígeno bajo una presión equivalente a 2.000 a 2.200 libras por pulgada cuadrada cuando está lleno. Los tanques tienen distintas capacidades que se identifican con letras. Los cilindros siguientes tienen uso frecuente en la atención de urgencias. Cilindro D contiene alrededor de 350 litros de oxígeno. Cilindro E contiene alrededor de 625 litros de oxígeno. Cilindro M contiene alrededor de 3.000 litros de oxígeno. Los sistemas montados de las ambulancias, por lo regular denominados oxígeno a bordo, incluyen al cilindro M y cilindros de mayor capacidad. Cilindro G contiene alrededor de 5.300 litros de oxígeno. Cilindro H contiene alrededor de 6.900 litros de oxígeno. Los cilindros verdes o verdes con blanco se han asignado para el oxígeno de cualquier grado. En Estados Unidos se utiliza el verde. Europa está cambiando al color blanco en el hombro o parte superior del tanque. También se emplean cilindros de acero inoxidable y aluminio sin pintura para el oxígeno. Al margen del color, siempre debe verificarse la etiqueta para asegurarse que se utiliza oxígeno de grado médico. Parte del trabajo es asegurarse de que los tanques de oxígeno a utilizar se encuentran llenos y listos antes de que se los requiera para la provisión de atención. El periodo que puede utilizarse un cilindro de oxígeno depende de su presión interna y velocidad de flujo. No basta levantar o mover un tanque de oxígeno para determinar si está lleno
parcialmente lleno o vacío. Nunca debe permitirse que los tanques de oxígeno se vacíen más allá del nivel de reserva de seguridad, pues de lo contrario, el cilindro puede sufrir daño permanente. La reserva de seguridad de un tanque de oxígeno corresponde a un nivel de lectura de 200 libras por pulgada cuadrada o más en la válvula de presión. Por debajo de este valor no existe oxígeno suficiente en el cilindro para permitir una provisión apropiada al paciente. Antes de que el cilindro alcance el nivel de 200 libras por pulgada cuadrada, debe cambiarse por uno lleno. Algunos sistemas o servicios pueden requerir el cambio de los tanques al alcanzar cifras, que son libras por pulgada cuadrada, específicas de presión. Siempre deben respetarse los lineamientos locales. La seguridad tiene importancia central al trabajar con los tanques de oxígeno. Es necesario siempre utilizar válvulas de presión, reguladores y mangueras diseñados para uso con oxígeno. Siempre deben usarse llaves de material no ferroso, que son de plástico o metales que no contengan hierro, para cambiar las válvulas y los reguladores, o bien para ajustar la velocidad de flujo. Otros tipos de herramientas metálicas pueden generar una chispa al golpear objetos metálicos. Siempre hay que confirmar que los anillos y las juntas, que son los empaques de la válvula, se encuentran en buen estado. Esto impide las fugas peligrosas. Las juntas desechables de los tanques de oxígeno deben sustituirse cada vez que se realiza un cambio de tanque. Siempre debe usarse oxígeno de grado médico. El oxígeno industrial contiene impurezas. El cilindro debe estar etiquetado como oxígeno medicinal. El oxígeno no debe tener más de 5 años de antigüedad. Siempre debe abrirse la válvula de un tanque de oxígeno por completo y luego cerrarla media vuelta para evitar que alguien más asuma que la válvula está cerrada y trate de forzarla para que abra. La válvula no debe girarse hasta estar por completo abierta para la provisión de oxígeno. Siempre deben almacenarse los tanques de oxígeno de reserva en una habitación fresca, ventilada y con seguridad apropiada. Siempre deben someterse los cilindros de oxígeno a pruebas hidrostáticas cada 5 años. La fecha en que se prueba un tanque se marca en el cilindro. Algunos tanques pueden probarse cada 10 años. Una fecha para prueba a 10 años puede ir seguida por una estrella de 5 puntas. Nunca se tira o deja caer un tanque contra algún objeto. Al transportar a un paciente con un tanque de oxígeno, debe asegurarse que el cilindro se fije en forma apropiada a la camilla con algún dispositivo. Nunca dejar un tanque de oxígeno colocado en posición vertical sin asegurarlo. Nunca permitir que se fume cerca del equipo de oxígeno en uso. Delimitar con claridad el área de uso con signos de oxígeno, no fumar. Nunca usar el equipo de oxígeno cerca de una flama. Nunca usar grasa, aceite o jabones con base de grasa sobre dispositivos que se conectan a un tanque para provisión de oxígeno. Debe cuidarse de no manipular estos dispositivos si las manos están grasosas. Emplear herramientas sin grasa al realizar las conexiones. Nunca usar cinta adhesiva para proteger la salida del tanque de oxígeno o para marcar o etiquetar algún tanque o aparato para provisión de oxígeno. El oxígeno puede reaccionar con el adhesivo y los detritos y causar un incendio. Nunca tratar de mover un tanque de oxígeno jalándolo o haciéndolo rodar sobre su cara lateral o base. La presión dentro de un tanque de oxígeno, que es alrededor de 2000 libras por pulgada cuadrada cuando está lleno. Sin embargo, esto varía de acuerdo con la temperatura circundante. Es demasiado alta para administración en un paciente. Debe conectarse un regulador de presión
al cilindro para poder obtener una presión de trabajo segura de 30 a 70 libras por pulgada cuadrada. En los tanques E o de menor tamaño, el regulador de presión se fija al aparato de la válvula del cilindro con un sistema de abrazadera. La abrazadera posee tornillos que deben adaptarse a los orificios correspondientes en el aparato de la válvula. Esto se denomina sistema de seguridad de tornillo guía, que es el pin index. Debido a que la posición de los tornillos varía para distintos gases, este sistema evita que un sistema de provisión de oxígeno se conecte a un cilindro que contenga otro gas. Debe darse mantenimiento al filtro de la entrada del regulador. No debe tener daño y debe estar limpio para prevenir la contaminación y el daño al regulador. Los cilindros de capacidad superior al E cuentan con un aparato valvular con una salida de cuerda. Los diámetros interno y externo de las salidas con cuerdas varían según sea el gas que contiene el tanque. Esto impide que un regulador de oxígeno se conecte a un cilindro que contenga otro gas. En otras palabras, un regulador de nitrógeno no puede conectarse a un tanque de oxígeno y viceversa. Antes de conectar el regulador de presión a un tanque de provisión de oxígeno, es necesario colocarse al lado de la salida de la válvula principal y abrir un poco lo que se denomina purgar la válvula del cilindro durante un segundo para eliminar la tierra y el polvo del puerto de suministro o la salida de cuerda. Flujómetros. Un flujómetro que se conecta a un regulador de presión permite controlar el flujo del oxígeno en litros por minuto. La mayor parte de los servicios mantiene el flujómetro conectado a permanencia al regulador de presión. Se dispone de flujómetros para baja y alta presión. Flujómetros de baja presión. Los flujómetros de baja presión, de manera específica, el flujómetro compensado, compresión y la válvula de selección de flujo constante, tienen uso amplio en el campo. Flujómetro compensado, compresión. Este dispositivo depende de la gravedad y debe encontrarse en posición vertical para permitir una lectura precisa. La unidad cuenta con un tubo de vidrio vertical calibrado que contiene una bola de flotación. El flotador sube y baja de acuerdo con la cantidad de gas que pasa por el tubo. Este tipo de flujómetro indica el flujo real en todo momento, aun cuando pudiera existir una obstrucción parcial al flujo del gas. Si la manguera se colapsa, la bola cae y revela el flujo de administración más bajo. Esta unidad no es práctica para muchos sistemas de suministro portátiles. Su uso se recomienda para los cilindros de oxígeno de mayor tamaño, que son M, G y H en ambulancia. Válvula de selección de flujo constante. Este tipo de flujómetro, que ha ganado aceptación, carece de válvula y permite el ajuste del flujo en litros por minuto, en incrementos progresivos como son 2, 4, 6, 8 y así de manera sucesiva hasta más de 15 litros por minuto. Puede utilizarse en forma apropiada con las puntas nasales y la mascarilla de no reinhalación y con un tanque de oxígeno de cualquier tamaño. Es resistente y puede operar en cualquier ángulo. Al utilizar este tipo de flujómetro, debe asegurarse que se encuentre ajustado en forma apropiada para obtener el flujo deseado y vigilarlo para confirmar que se mantiene el ajuste. Los flujómetros de cualquier tipo deben someterse a prueba para verificar su precisión de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. Flujómetros de alta presión. Los flujómetros de baja presión anteriores administran oxígeno hasta 15 o 25 litros por minuto. En algunas circunstancias, sin embargo, se requiere oxígeno a presiones más altas. Esto puede ocurrir en el caso de dispositivos activados con oxígeno, como el dispositivo Tromper para reanimación cardiopulmonar o para respiradores y ventiladores, como los equipos de CPAP, que es de presión positiva continua en la vía aérea, y BiPAP, que es de presión positiva continua bifásica en la vía aérea. Existen varias alternativas para identificar las conexiones de alta presión. Una de ellas consiste en observar la conexión con cuerda del regulador de oxígeno. También puede observarse una manguera verde reforzada que se conecta al regulador de alta presión. Humidificadores. Un humidificador puede conectarse a un flujómetro para humectar el oxígeno seco que sale de un tanque de suministro. El oxígeno sin humidificador puede resecar las membranas mucosas de la vía aérea y los pulmones del paciente. Cuando se utiliza a corto plazo, en casi ningún caso, el oxígeno seco constituye un problema. A pesar de esto, el paciente suele sentirse más cómodo cuando se le administra oxígeno humidificado. Esto es en particular válido si el individuo padece EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o es un niño. Un humidificador no suele ser más que un frasco irrompible lleno de agua que se conecta al flujómetro. El oxígeno pasa haciendo burbujas por el agua para humidificarse. Al igual que el resto del equipo para provisión de oxígeno, el humidificador debe mantenerse limpio. El reservorio de agua puede convertirse en un caldo de cultivo para algas, bacterias dañinas y hongos peligrosos. Hay que colocar siempre agua fresca en un reservorio limpio en cada turno. Se dispone de humidificadores estériles para un solo uso y son preferibles. En muchos sistemas de SMU, que es el Sistema Médico de Urgencias, los humidificadores ya no se utilizan, puesto que no están indicados para traslados breves y por el efecto del riesgo de infecciones. Los dispositivos pueden ser benéficos en los traslados prolongados y para ciertos pacientes pediátricos con signos de respiración inadecuada. Riesgos de la oxigenoterapia. Pese a que los beneficios del oxígeno son grandes, debe utilizarse con cuidado. Los riesgos de la oxigenoterapia pueden agruparse en dos categorías: no médicos y médicos. Los riesgos no médicos son en extremo raros y pueden evitarse del todo si el oxígeno y el equipo se utilizan en forma apropiada. Algunos de los riesgos más frecuentes son: el oxígeno empleado para la atención de urgencias se almacena bajo presión, por lo general entre 2.000 y 2.200 libras por pulgada cuadrada o más en un cilindro lleno. Si el tanque se fisura o la válvula se rompe, el tanque de suministro puede convertirse en un misil. Recordemos que algunos tanques dañados han podido atravesar paredes de concreto. El oxígeno mantiene la combustión y hace que el fuego sea más intenso. Puede saturar toallas, sábanas y ropa e incrementar en gran medida el riesgo de incendio. Bajo presión, el oxígeno y el aceite no se mezclan. Cuando entran en contacto, se precipita una reacción intensa que con fines didácticos puede denominarse explosión. Esto rara vez es un problema, pero puede ocurrir
con facilidad si se lubrica un sistema de suministro o una válvula con productos del petróleo o se permite su contacto con algún adhesivo derivado del petróleo, por ejemplo, la cinta adhesiva. La decisión de administrar oxígeno y la dosis suministrada dependen de la evaluación cuidadosa de la condición del enfermo y las habilidades de quien lo atiende. Existen algunas otras situaciones que deben mencionarse, si bien son en extremo raras y deben formar parte del proceso de toma de decisiones. Toxicidad por oxígeno o colapso alveolar. Estos problemas se identifican en ciertos pacientes en quienes los pulmones reaccionan de modo desfavorable a la presencia de oxígeno y también pueden ser efecto de una concentración demasiado elevada de oxígeno durante un periodo demasiado largo. El organismo reacciona a la detección de una sobrecarga de oxígeno mediante la disminución de la actividad pulmonar y el colapso alveolar. Daño oftálmico en neonatos. Esta afección puede desarrollarse cuando se administra demasiado oxígeno a neonatos prematuros durante un periodo prolongado de días. Estos individuos desarrollan tejido cicatrizal en la retina. Depresión o paros respiratorios. En el transcurso del tiempo, el paciente con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fase terminal, puede perder la capacidad normal de utilizar las concentraciones del dióxido de carbono en la sangre como estímulo para la respiración. Cuando esto sucede, el organismo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede utilizar las concentraciones bajas de oxígeno como parámetro para inducirlo a respirar. Oxímetro de pulso. ¿Cuándo usar un oxímetro de pulso? Si el servicio para el que se trabaja tiene un oxímetro de pulso, debe tener un protocolo que describa cuándo usarlo. Por lo general, incluirá a todos los pacientes que se quejen de problemas respiratorios o que por alguna otra causa tengan riesgo de hipoxia. Cuando se utiliza en forma apropiada, el dispositivo ayuda a valorar la efectividad de las respiraciones artificiales, la oxigenoterapia y el tratamiento con broncodilatador o inhalador. Interpretación de las lecturas del oxímetro de pulso. La saturación de oxígeno o SpO2, que es el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, casi siempre es de 96% a 100% en una persona normal sana. Un valor menor del 96% puede parecer adecuado, pero no lo es. Una lectura de 91% a 95% indica hipoxia leve. Una de 86% a 90% señala hipoxia significativa o moderada y una de 85% o menor indica hipoxia grave. Cuanto menor sea la lectura de saturación de oxígeno que se obtenga, más intensivo debe ser el tratamiento. Antes de usar una lectura de saturación de oxígeno para tratar a un paciente, considérese el tipo y gravedad de la situación clínica. Si el paciente tiene cualquiera de las condiciones siguientes, adminístrese oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación o mascarilla con bolsa, válvula, mascarilla, si la frecuencia y profundidad respiratorias son inadecuadas. Exposición a monóxido de carbono, hipoxia moderada a grave, saturación menor del 90%, dificultad respiratoria grave sin importar la lectura de oxímetro de pulso o perfusión periférica, tan deficiente que no pueda obtenerse
una lectura confiable con el oxímetro de pulso. Por otra parte, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria leve o una lectura de saturación de oxígeno de 91% a 95%, puede administrarse oxígeno en baja concentración mediante cánulas o puntas nasales. En todas las situaciones en las que se administra oxígeno, debe revalorarse al paciente de manera periódica para decidir si se continúa o se cambia la cantidad de oxígeno que se administra. Un paciente con una mejoría significativa después de recibir oxígeno en alta concentración quizá ya no lo necesite y esté bien después con concentraciones bajas de oxígeno. Nunca debe privarse de oxígeno suplementario a un paciente con dificultad respiratoria mientras se intenta obtener una lectura exacta con el oxímetro de pulso. Para estos pacientes, el oxígeno suplementario o incluso las ventilaciones asistidas son una intervención mucho más importante que documentar su saturación de oxígeno con aire ambiente. Precauciones. Las siguientes precauciones se aplican a la interpretación de las lecturas del oxímetro de pulso. El oxímetro es inexacto en pacientes en estado de choque o con hipotermia, que son los que tienen temperaturas corporal baja por exposición al frío, porque no fluye sangre suficiente por los capilares para que el dispositivo obtenga una lectura exacta. El oxímetro produce lecturas altas falsas en pacientes con intoxicación por monóxido de carbono y otros compuestos infrecuentes. Esto se debe a que el monóxido de carbono se une con la hemoglobina de la sangre, lo que produce el color rojo que lee el dispositivo. Los cigarrillos producen monóxido de carbono, por lo que en los fumadores crónicos del 10 al 15% de la hemoglobina está unida con monóxido de carbono. Esto significa que sus lecturas de saturación de oxígeno son más altas del valor real. El movimiento excesivo del paciente puede producir lecturas inexactas, al igual que el esmalte de uñas si el dispositivo se coloca en un dedo. Deben utilizarse torundas con acetona para retirar con rapidez el esmalte de uñas de un dedo del paciente antes de colocar el oxímetro. La anemia, hipovolemia y ciertos tipos de intoxicación son otras causas potenciales de lecturas altas, falsas de saturación de oxígeno. La exactitud del oxímetro de pulso debe revisarse con regularidad de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las baterías usadas en el dispositivo deben estar en buenas condiciones y la sonda debe mantenerse limpia para obtener lecturas exactas. La oximetría de pulso es más útil en dos situaciones: para evaluar el efecto de una intervención realizada cuando se espera que el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre suba o se mantenga elevada, y como alerta sobre el deterioro de la saturación de oxígeno cuando el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre empieza a descender. Medición de la saturación de oxígeno. 1. Conectar el sensor al monitor y colocarlo en la punta de un dedo. Puede ser un dedo del pie o la parte distal del pie en un lactante. 2. Encender el dispositivo. Después de unos cuantos segundos, el dispositivo debe mostrar el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Asegurarse de que la frecuencia cardíaca presentada en la pantalla del aparato sea la misma que la frecuencia del pulso del paciente que ya se había palpado. Si la frecuencia cardíaca mostrada en el oxímetro de pulso no concuerda con la que se midió, es probable que la saturación de oxígeno tampoco sea una lectura exacta. 3. Si se obtiene una señal deficiente o un indicador problema,
Se intenta colocar otra vez el sensor en el dedo o se cambia a otro dedo. 4. Una vez que se obtiene una lectura exacta, se revisa la lectura del oxímetro cada 5 minutos. Un momento conveniente para hacerlo es cuando se revisan los signos vitales. Amigos brigadistas, los invitamos a continuar capacitándose en esta ruta de capacitación de protección civil que es para ustedes.